Hola, eh, les voy a grabar el video para la clase del día de hoy. Hoy vamos a estar hablando de comercio intraindustrial. Vamos a seguir con este tema que empezamos a ver con los modelos de Krugman. Y en este caso lo que vamos a hacer es levantar el supuesto que teníamos en el último modelo acerca de que las firmas son simétricas. ¿Se acuerdan del modelo anterior que vimos de Krugman? Lo que suponía era que todas las firmas eran simétricas, que operaban bajo competencia monopolística, perdón. En este caso lo que vamos a hacer es levantar el supuesto de firmas simétricas y vamos a suponer que todas las firmas son heterogéneas entre sí. La bibliografía para la clase de hoy es el paper de Mark Melitz, perdón. Es un paper que se publicó en el año 2013 en Econométrica y es un paper que uno podría decir que marca un quiebre en la literatura de comercio internacional porque fue el primero en introducir la idea de que las firmas difieren entre sí. ¿Sí? Entonces lo que hace es extender el modelo de Krugman levantando de vuelta el supuesto de firmas heterogéneas. Les recomiendo fuertemente que lean el paper. Yo lo que voy a hacer es en la clase mostrarles una simplificación del modelo para poder concentrarnos en los aspectos más relevantes. Entonces, en lo que estuvimos viendo hasta ahora, suponemos que existe competencia monopolística con firmas simétricas. En lo que vimos hasta ahora, de competencia imperfecta y rendimientos crecientes. Una consecuencia del supuesto que estuvimos haciendo hasta ahora es que la proporción de la producción que exporta cada una de las firmas es igual. Digo, si todas las firmas son iguales, todas las firmas exportan la misma proporción de su producción. ¿Sí? ¿Cuál es el problema con esto? Cuando uno mira los datos sobre exportaciones a nivel de firma, lo que vemos es otra cosa. ¿Sí? Y acá hay una cuestión. No hace mucho tiempo los datos a nivel de firma no estaban disponibles. Entonces, el tipo de explicación para el comercio internacional o el tipo de resultados que vamos a estar discutiendo en las clases de hoy surge como consecuencia de la información que mostraron los datos. ¿Sí? Fue el tipo de teoría que vamos a estar viendo hoy fue motivada por la información sobre comercio internacional a nivel de firma. ¿Sí? De vuelta, hace algunos años atrás, 20 años atrás, esta información no estaba disponible o era extremadamente escasa, digamos. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir con esta idea de que las industrias están formadas por varias firmas, cada firma es monopolista del producto o variedad que vende. Eso lo vimos en el modelo anterior y se va a mantener para este modelo. Ahora, ¿qué es lo que muestran los datos sobre exportaciones a nivel de firmas? O sobre los datos a nivel de firmas. Si ustedes agarran una encuesta o si ustedes toman una encuesta con información a nivel de firmas, lo que van a ver es que no todas las firmas exportan. ¿Sí? Primer punto. Otro hecho estilizado que van a ver es que las firmas exportadoras tienden a ser más grandes y más productivas que las firmas que no exportan. ¿Sí? Y acá la discusión es, ¿qué ocurre? ¿Hay una autoselección o hay un learning by doing? O sea, vos exportás, o sea, las firmas exportan porque son más productivas o incrementan su productividad a raíz de que empiezan a exportar. Bueno, esta es una discusión que mira la literatura empírica sobre comercio internacional más actual. Bien, y otro hecho estilizado que muestran los datos es que existen ciertos costos fijos o hundidos para exportar. Y estos costos fijos o hundidos para exportar son importantes. Entonces, estos tres hechos estilizados, el modelo que supone simetría no los puede explicar. Entonces, es a partir de estas ideas, o a partir de esta información, que surge un modelo como el de Melitz que vamos a ver en el día de hoy. ¿Sí? Otra cuestión es que en la práctica, cuando uno mira las consecuencias que tiene abrir una economía al comercio internacional, lo que se puede ver es que las industrias se reestructuran. Cuando una industria pasa de operar sin competencia del resto del mundo a operar con competencia del resto del mundo,
uno ve que más firmas empiezan a exportar, firmas que no eran exportadoras quiebran, y además que hay un aumento en la productividad promedio de la industria. ¿Sí? De vuelta, estos son hechos estilizados, digamos. Uno de lo que busca con la teoría es formalizar un poco estas ideas, digamos. ¿Sí? En todo caso, después habrá que ver cuáles son los supuestos extremos o cuáles no, pero estos son tres hechos estilizados que muestran los datos a nivel de firmas. ¿Sí? Otra cosa que se ve es que las firmas que exportan también venden en el mercado interno. ¿Sí? O sea, si vos en un país tenés una firma que exporta, es altamente probable que esa firma también venda en el mercado interno. Una cosa que no dije, acá estamos pensando en una industria manufacturera en la que el comercio intraindustrial es importante, digamos. ¿Sí? No estamos tratando de explicar el comercio de trigo, digamos, ¿no? Eso sigue en la línea del último modelo que vimos de Krugman, ¿no? Estamos concentrados en el comercio intraindustrial. Y otra vez, el modelo que vamos a ver en esta clase es una extensión del modelo de Krugman con firmas heterogéneas en lugar de simétricas. Bien, supuestos del modelo. Vamos a ver que en este modelo hay firmas de alta y baja productividad. ¿Sí? Esto es lo que, de hecho, las diferencias de productividad es lo que hacen que las firmas no sean homogéneas. Hay costos fijos para producir y para exportar. O sea, una firma que opera en una determinada industria paga un costo fijo. Y si además exporta, paga otro costo fijo más. La secuencia que sigue cada firma individual es la siguiente. Ingresa a la industria. Una vez que ingresa a la industria, la firma ve cuál es su nivel de productividad, que vamos a llamar alfa. Y una vez que la firma ingresó a la industria y conoció su nivel de productividad, decide qué hacer. Y tiene tres alternativas. Salir de la industria, permanecer en la industria vendiendo solo en el mercado interno. Y la tercera es permanecer en la industria vendiendo tanto en el mercado interno como en el externo. ¿Sí? Se imaginarán por dónde viene la historia. Que una firma elija 1, 2 o 3 va a depender del nivel de productividad que le toca alfa. Bien, el trabajo va a ser el único factor productivo, bien simple. El salario, que vamos a llamar W, es el mismo para todas las firmas. Las firmas producen variedades diferentes del mismo producto, similar al modelo anterior. Con lo cual, hablar de firma o hablar de variedad es exactamente lo mismo, ¿sí? Acuérdense que yo les hablaba de que los consumidores tienen preferencia por la variedad. O sea que a los consumidores les da utilidad que dentro de una misma industria existan diferentes variedades, ¿sí? O diferentes productos dentro de la industria. Eso se mantiene. Lo que voy a hacer en este modelo es simplificar respecto de la presentación anterior y en particular, fíjense que la ecuación de demanda para la variedad J, o que enfrenta la firma J, está simplificada, digamos, ¿sí? Es una función de demanda con elasticidad precio constante. X es la cantidad producida o demandada. S es un factor de escala, un aumento de S es un corrimiento a la derecha de la curva de demanda que ve la firma J. PJ, perdón, es el precio que recibe la firma J. Y epsilon es la elasticidad precio de la demanda. Y vamos a suponer que la elasticidad precio de la demanda es mayor que 1, digamos. ¿Sí? Dado que hay sustitutos cercanos, no es un supuesto restrictivo este. Bien. Va a haber costos fijos y variables. El costo fijo de producir viene dado por una cantidad LD de trabajo. Todo se mide en trabajo. Digo, los únicos insumos que utilizan las firmas para producir vienen expresados en términos de trabajo. Con lo cual, para producir, la firma necesita una cantidad dada LD. Multiplicamos por el salario y eso nos da el costo fijo de producir. El costo fijo de exportar tiene una forma similar. Es LE, el volumen de trabajo que necesitan, la cantidad fija de trabajo que necesitan para exportar. Lo multiplican por el salario y les queda expresado en términos de valor en costo. Los costos variables van a depender de la productividad de la firma y vienen dados por W dividido por alfa. Entonces,
cada unidad de trabajo, en lugar de tener un costo ahora W, es W alfa, digamos. ¿Sí? W dividido por alfa. O sea, las firmas que son más productivas van a tener un costo variable más bajo. Digo, obviamente, por unidad física de trabajo pagan W. Lo que tienen es que el trabajo es más productivo cuanto mayor es alfa, digamos. ¿Sí? Bien. Entonces, alfa es el nivel de productividad. Y acuérdense que esto, la idea es que la firma entra a la industria y una vez que entra a la industria, ve cuál es su nivel de productividad y a partir de ahí decide qué hacer. En el modelo de Melitz, lo que se hace en el paper de Melitz de 2013 es se postula una función de distribución para la productividad entre firmas. En particular tiene una forma Pareto. La forma funcional Pareto, digo, en lugar de decir normal es Pareto. La particularidad de la distribución de Pareto es que tiene una cola derecha larga y tiene las observaciones están concentradas a la izquierda. Se usa mucho también para modelar la distribución del ingreso, donde vos tenés, en este caso, pocas firmas con productividad muy alta y muchas firmas con productividades de medias para abajo, digamos. ¿Sí? Lo mismo ocurre con la distribución del ingreso. Muchos individuos con ingresos de medios para abajo y pocos individuos con ingresos muy altos. ¿Sí? O sea, tenés más concentración de observaciones del lado izquierdo. Bien, acá simplificamos y postulamos alfa como el valor de la productividad de cada firma individual. Entonces, ¿cuál es la función de beneficios que va a maximizar la firma J? La que ven acá. Los ingresos son P por X. El costo variable es W dividido alfa por X. Acá ya saqué factor común X. Y el costo fijo W por L. ¿Sí? Y esto, otra vez, son los beneficios de una firma que solo vende en el mercado interno. Bien. Y acá fíjense que la variable de elección va a ser el precio. Entonces, esto mencionaba algo la clase anterior. En la clase anterior, cuando postulábamos un problema similar, por la forma en la que lo resolvíamos, convenía que la variable de elección de la firma fuera la cantidad y la curva de demanda te da el precio que la firma puede cobrar. En este caso lo invertimos. La variable de elección es el precio y la curva de demanda le va a dar a la firma cuál es la cantidad que puede vender a ese precio. Pero es exactamente lo mismo. Lo que no puede hacer una firma es elegir precio y cantidad a la vez. Bien, entonces, si maximizamos los beneficios, acá lo que hago es reemplazar X por la ecuación de demanda que les mostré antes. Obviamente lo puedo hacer porque demanda por la variedad J es igual a oferta por la variedad J. Pongo directamente la fórmula de la ecuación de demanda en la función de beneficios. Hacemos distributiva para que la ecuación de beneficios me quede de esta manera. Y ahora obtenemos las condiciones de primer orden derivando los beneficios respecto de la variable de elección, que en este caso es P. A lo que van a llegar es a la expresión que está acá en amarillo, que lo que me muestra es que el precio óptimo que cobra la firma J es un markup sobre el costo marginal, ¿sí? La ecuación de Lerner que ya conocen de otras materias por las que han pasado, digamos. ¿Sí? Y es el mismo resultado que teníamos en el modelo de Krugman, perdón. Es la misma forma de fijar el precio que teníamos antes. Bien, ahora para simplificar vamos a definir el markup como M, es el cociente entre la elasticidad precio de la demanda y la elasticidad precio de la demanda menos 1, ¿sí? Esto es positivo porque epsilon es mayor que 1. Entonces el precio lo pueden expresar como W dividido alfa por M. Ahora reemplazamos esta expresión para M en los beneficios. ¿Sí?
acá esta era la ecuación que teníamos antes, reemplazo P por esta expresión de acá arriba, hacemos un poco de álgebra y llegamos a esta expresión de acá. Y acá tomen nota de que el contenido del paréntesis va a depender de W, de M y de S. Lo que vamos a hacer ahora es ese paréntesis definirlo como definirlo como B larga y lo reemplazo simplemente en la ecuación de beneficios. Entonces B es un término constante que va a depender de epsilon y W y que no varía entre firmas, ¿sí? Si volvemos a la expresión anterior, W, M y S no varía entre firmas porque no depende de alfa, ¿sí? Bien, otra simplificación más. En lugar de escribir alfa elevado a la epsilon menos 1, definimos A como alfa elevado a la epsilon menos 1. Y finalmente reemplazamos el A en esta expresión de acá arriba para arribar a esta ecuación que vemos acá. ¿Qué nos dice esta ecuación? Que los beneficios aumentan cuando aumenta el valor de A siempre que epsilon sea mayor que 1, que es el supuesto que estamos haciendo. ¿Esto qué quiere decir? Cuanto más productiva sea una firma, ceteris paribus, los beneficios van a ser más elevados. ¿Está? Bien, fíjense que esto va a tener una ordenada al origen, esta ecuación va a tener, esta es una ecuación lineal, va a tener una ordenada al origen negativa. Y eso lo que me indica es que va a existir un valor de A por debajo del cual los beneficios son negativos. ¿Sí? Vamos a llamar a ese umbral AD y lo que vamos a ver es que las firmas que tienen un valor de A que está por debajo de ese umbral tienen beneficios negativos y por lo tanto van a salir del mercado. Gráficamente lo ven de esta manera. En el eje vertical medimos los beneficios de una firma que solo vende internamente. En el eje horizontal medimos el valor de A. La línea azul me da los beneficios de la firma en función de A. La distancia vertical o la ordenada al origen, la distancia vertical al cero, la ordenada al origen, es menos W por LD, nuestro costo fijo de producir. A es positivo y acá tienen el AD que mencionaba antes. Si el nivel de la productividad de la firma está por debajo de esta intersección, la firma tiene beneficios negativos y por lo tanto va a salir del mercado. Y acá tienen lo que les decía antes. Las firmas que caen en este rango de productividad dejan el mercado. Las firmas que caen en este rango de productividad continúan produciendo. Bien, ahora lo que vamos a hacer es agregar las exportaciones. Las firmas que exportan van a enfrentar esta función de demanda que les muestro acá. ¿En qué se diferencia respecto de la anterior? Aparece S estrella en lugar de S. Y ahora el precio que van a estar pagando los demandantes de J es el PJ por 1 más tau, donde tau representa cualquier costo de comercial, ¿sí? Una forma fácil de pensarlo es piénsenlo como el arancel que cobra el resto del mundo, digamos. Entonces, para usar léxico de comercio internacional, si el país que estamos modelando logra una mejora de acceso a mercados, el tau va a caer, ¿sí? El arancel que enfrentan el socio comercial va a caer. Piensen en un juego de oferta y demanda. Si tau cae, el precio que recibe el oferente tiene que aumentar, ¿sí? Es PJ. Tau es un impuesto que está cobrando nuestro socio comercial. Bien. Además vamos a suponer que para exportar las firmas incurren en el costo fijo que les mencionaba antes, que venía dado por W por L. W por LE. Y el supuesto que vamos a hacer es que el costo fijo de exportar supera al costo fijo de producir o de vender internamente.
¿Cómo podemos pensar el costo fijo de exportar? Piénsenlo como el costo que tiene abrir un canal de comercialización, conseguir al socio comercial, cumplir con ciertos estándares que te permitan vender en el país de destino. Hay mucha evidencia que habla del costo fijo que tiene exportar. Bien. Si hacemos una maximización de beneficios similar a la que hicimos hasta ahora, van a llegar naturalmente a una ecuación similar, que es la que les muestro acá. Los beneficios de exportar vienen dados por A multiplicado por B estrella menos el costo fijo de exportar. ¿Sí? La expresión es similar, lo único que tienen que reemplazar la ecuación de demanda por esto que tienen acá, digamos, y hacen la misma derivación. Finalmente, B estrella, al igual que B, no depende de alfa, sino que depende del precio, depende de la elasticidad precio de la demanda y va a depender de S, ¿sí? Va a depender de todos elementos que son iguales entre firmas. Bien. Entonces, como hay un costo de comerciar, es fácil mostrar que B estrella es menor que B. ¿Sí? En particular tienen que tener en cuenta esto. ¿Sí? Esta expresión de acá va a ser menor que 1. Acuérdense que epsilon es mayor que 1. Como B estrella es menor que B y LE es mayor que LD, la ecuación de beneficios de la firma que exporta va a estar siempre, la ecuación de beneficios de exportar, va a estar siempre por debajo de la ecuación de beneficios de vender en el mercado interno. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que el umbral de productividad para exportar estará por arriba del umbral de productividad que necesitan para vender internamente. ¿Está bien? Hay dos umbrales, uno para vender internamente y otro para exportar. El umbral de productividad que necesitan para exportar va a ser más grande que el umbral de productividad que necesitan para vender internamente. ¿Qué se desprende de acá? Que la firma que exporta también va a tener un nivel de productividad necesario como para vender internamente. Bien, y acá tienen el gráfico. Ven que la ordenada del origen es negativamente más grande para la ecuación de beneficios de exportar y el umbral de productividad de la curva de la línea roja está a la derecha del umbral de productividad que determina la línea azul. Bien, acá simplemente repito un poquito lo que les decía antes. Todas las firmas que exportan también van a vender en el mercado interno. Los beneficios de la firma exportadora van a venir dados por la suma de los beneficios de exportar más los beneficios de vender internamente. Si reemplazan las expresiones anteriores, les queda esta ecuación que ven acá. ¿Cómo se relaciona πx con pi? Los beneficios de una firma que exporta y vende internamente comparados con los beneficios de una firma que solo vende internamente. Bueno, πx va a estar por debajo de pi, b más beta más b estrella es la pendiente y w por la suma de las cantidades fijas de trabajo va a ser la ordenada al origen. Entonces πx va a estar por debajo y además va a tener una pendiente más grande. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el retorno de ser más productivo es más grande ahora. ¿Tá? Porque el cambio en la productividad viene dado por A. Y ahora el retorno, el beneficio marginal de incrementar la productividad, no es ni B ni B estrella, es B más B estrella. ¿Tá? Entonces tienen un beneficio marginal más grande. Y esta la intuición es que es una firma que accede al mercado del resto del mundo. Entonces, una firma que exporta, si aumenta su productividad, tiene una ganancia tanto en el mercado interno como en el mercado del resto del mundo. Bien, y acá tienen la comparación entre la recta de beneficios de la firma que exporta y vende internamente, la línea roja, y la firma que solo vende internamente,
la línea azul. Bien. Déjenme que... Bien, entonces, ¿cómo nos queda la industria? Vamos a tener firmas que solo venden en el mercado interno y esas son firmas para las cuales el beneficio más alto se alcanzan cuando solo venden en el mercado interno. Y hay otro grupo de firmas que obtienen su beneficio más alto cuando venden tanto en el mercado interno como en el mercado de exportación. Y esto lo vemos gráficamente acá. Las firmas, primero, solo consideramos firmas que tengan un umbral mínimo de productividad. Entonces, para las firmas que están en este tramo, la maximización de beneficios se logra solo vendiendo en el mercado interno, que es el primer caso de la firmina que sigue. Y para las firmas que están en este tramo, la maximización de beneficios la logran vendiendo tanto en el mercado interno como en el mercado de exportación. Entonces, ¿qué es lo que hace este modelo? Nos particiona las firmas según el destino de su producción. En particular las divide en firmas que solo venden en el mercado interno y en firmas que venden tanto en el mercado interno como en el mercado externo. Bien, y esto es lo mismo que les mencionaba antes. ¿Cuáles son las firmas que salen? ¿Cuáles son las firmas que solo venden en el mercado interno? ¿Y cuáles son las firmas que venden en ambos mercados? Bien, si toman lo que sería la envolvente, acá les quedan determinados los tres tramos relevantes de la curva de beneficios. Acá serían beneficios ceros porque salen del mercado. Esto sería la línea azul y esto sería la línea roja como la más alejada del cero, digamos. El caso donde se obtienen los beneficios más elevados. Entonces, de vuelta, ¿qué es lo relevante acá para determinar dónde cae cada firma? El nivel de productividad que tiene. Bien. Y acá lo mismo otra vez, indicando cuál es el nivel de beneficios en cada caso. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Bueno, cómo se mueven estas curvas cuando introducimos la liberalización comercial. Entonces, lo primero que hay que determinar es qué se entiende por liberalización comercial en este modelo. Y lo que vamos a hacer es dividir la liberalización comercial en dos componentes. Por un lado, la reducción de aranceles del resto del mundo, que es lo que se suele llamar acceso a mercado. Si un país tiene ganancia de acceso a mercado cuando logra que su socio comercial le reduzca aranceles. ¿Sí? Entra en mejores condiciones al mercado externo. Entonces, ese es un aspecto que vamos a considerar. En este modelo, la reducción de aranceles del resto del mundo la vamos a modelar como una caída de Tao. Y eso es una oportunidad para los exportadores de nuestro país, que ahora, otra vez, entran en mejores condiciones al mercado del resto del mundo. El otro componente de la liberalización comercial va a ser la reducción de los propios aranceles, los aranceles de nuestro país, y eso va a tener como consecuencia un aumento de competencia de las importaciones en el mercado interno. ¿Sí? En este modelo, si revisan las ecuaciones, los propios aranceles no aparecen como variable exógena que podemos modificar. Entonces lo que vamos a hacer es aproximar este efecto suponiendo que la demanda por productos nacionales se corre hacia abajo. ¿Sí? Piensen en el S que tiene la ecuación de demanda, se corre hacia abajo. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver. Digo, la reducción de los propios aranceles la vamos a entender como un aumento de la competencia de las importaciones. ¿Sí? Y también vamos a ver que va a haber algún efecto sobre las firmas que exportan. Pero bueno, ahora vamos a eso. Bien. Les decía, el acceso a los mercados externos, o la mejora de acceso a los mercados externos, hace que las firmas que exportan se vuelvan más grandes. ¿Por qué? Porque ahora pueden venderle más al resto del mundo, aumentan su producción y se desplazan hacia la derecha en la curva de costos medios decrecientes. ¿Sí? Entonces, este aumento de tamaño en las firmas que exportan también impacta sobre el mercado interno, porque ahora
las firmas que solo venden internamente tienen competencia de las importaciones y además las firmas que también exportan se volvieron más grandes. ¿Ah? Entonces ya deberían empezar a percibir hacia dónde vamos con todo esto, cómo la industria se va a reorganizar después de una liberalización comercial. Bien, entonces vamos a ver que hay dos efectos, volviendo sobre las ideas que les describí recién. Por un lado, aumenta la competencia en el mercado interno, firmas nacionales que se vuelven más grandes y las importaciones. El efecto de esto va a ser que los beneficios caen para todos los niveles de productividad, ¿sí? Independientemente de dónde vendas, si aumenta la competencia de los importados, los beneficios van a caer, ¿sí? Todas las firmas ven que sus beneficios caen. Pero por otro lado, la ganancia de acceso a mercado hace que el retorno marginal que tiene una mayor productividad aumente. ¿Por qué? Porque la reducción de aranceles del resto del mundo hace que el umbral de productividad necesario para empezar a exportar sea más chico. ¿Sí? Como ahora vos tenés una ganancia extra por la reducción de aranceles del resto del mundo, los beneficios por exportar aumentan. Y eso quiere decir que, o eso se va a traducir en un umbral de productividad para exportar más chico. ¿Sí? Son menos restrictivos los aranceles del resto del mundo. En términos de nuestro modelo, eso se ve como un cambio en tau y a su vez un cambio en B estrella, un aumento en B estrella que lo que va a hacer es rotar la ecuación de la recta de beneficios de exportar y también de exportar y vender internamente. Ahora lo que vamos a hacer es analizar gráficamente los dos efectos. Otra vez, por un lado, el aumento de la competencia de las importaciones por la reducción de los aranceles propios y la mejora de acceso a mercados por la reducción de los aranceles del resto del mundo. Gráficamente, el primero de los efectos, que es el aumento de la competencia de las importaciones, se ve como un desplazamiento hacia abajo, tanto de la recta de beneficios de solo vender internamente y de la recta de beneficios de vender en ambos mercados, interno y externo. ¿Sí? ¿Ven que se desplaza hacia abajo? Desde la línea con guiones a la línea continua, en los dos casos. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Por un lado, aumenta el nivel mínimo de productividad que necesitan para producir con beneficios positivos. Y esa es la intersección de las líneas azules con el eje horizontal. Y también aumenta el nivel de productividad mínimo que necesitan para exportar. Y eso tiene que ver con el desplazamiento de la curva de la línea roja. ¿Sí? Ven que para tener beneficios positivos exportando y vendiendo internamente, el nivel de productividad que necesitan es más grande. El segundo de los efectos, que es una reducción de los aranceles del resto del mundo, lo que hace es girar la curva πx o la recta πx manteniendo la ordenada del origen. Entonces eso lo que hace es movernos a la derecha movernos a la izquierda el cruce de la línea roja con el eje horizontal. El umbral de productividad mínimo que necesitan para exportar y vender internamente con beneficios positivos cae. Y fíjense que el umbral de productividad que necesitan para que sea más conveniente vender a ambos mercados se corre a la izquierda, desde este punto a este otro punto acá. ¿Sí? Que es el tramo donde la línea roja está por sobre la línea azul. Antes eso ocurría aquí y ahora eso empieza a ocurrir aquí. Bien, recapitulando. El comercio internacional va a incrementar el valor de A que necesita una firma para vender en el mercado interno. Y esto tiene que ver, esto es consecuencia del aumento de la competencia que hace reducir los beneficios. Y además está vinculado con el hecho de que las firmas
que venden internamente únicamente no aprovechan la reducción de aranceles del resto del mundo. Sobre las firmas que exportan, tenemos efectos que van en direcciones opuestas. Por un lado, lo que mencionaba antes, el aumento de la competencia de importaciones también reduce los beneficios de estas firmas. Pero por el otro lado, la reducción de los aranceles del resto del mundo les aumenta sus beneficios. Y esto último tiene que ver con el hecho de que el valor de A necesario para exportar se reduce. Bien, en la situación preliberalización, la envolvente es la línea que acá marcamos como negra. ¿Sí? Entonces, en la próxima filmina les voy a mostrar cuál es la envolvente en la situación post-liberalización. Y ya saben, por ejemplo, que en este tramo me voy a ir de esta línea roja a esta de acá. Y en este tramo de esta línea azul a esta para abajo. ¿Sí? Por la caída en los beneficios que representa el mayor aumento de la competencia de las importaciones. Y eso es lo que ven acá. Fíjense cómo la envolvente, o la curva que tiene las selecciones óptimas de acuerdo al valor de productividad, cómo cambió. Y en particular cambió de esta forma. ¿Qué es lo que vemos acá? El tramo con beneficio cero se agrandó. O sea que la firma que estaba... Fíjense, piensen en una firma que originalmente estaba por acá. Tenía beneficios positivos solamente vendiendo internamente. Ahora tiene beneficio cero. Entonces tenés un grupo de firmas que salen del mercado. Otro grupo de firmas que permanecen en el mercado pero con beneficios menores. Otro grupo de firmas que en cambio ahora tienen beneficios mayores, pero se trata de firmas que exportan al resto del mundo también. Entonces, lo que hace la liberalización comercial es llevar a cabo un proceso de selección de firmas, digamos, en el sentido de que las más eficientes van a tener ahora beneficios más altos y las que son menos eficientes van a salir del mercado. Y en particular es lo que les muestro acá. Fíjense, el umbral mínimo de productividad para permanecer en el mercado aumenta. Y por otro lado, el umbral mínimo de productividad para exportar cae. Entonces, si eras un productor marginal en esta zona, por acá, tenés un problema. En cambio, si eras un productor marginal que estabas ubicado acá y solo vendías internamente, ahora cabe la posibilidad de que puedas empezar a vender tanto internamente como al resto del mundo. Bien, ¿qué concluimos de este modelo? Las firmas que son menos productivas van a salir del mercado, o si ya estaban fuera del mercado, van a seguir estando afuera del mercado. O sea, no, la liberalización comercial no va a hacer que nuevas firmas ingresen al mercado, digamos. No te baja el umbral de productividad necesario para ingresar al mercado. Las firmas que estaban en un rango intermedio ahora van a enfrentar la competencia de las importaciones y por lo tanto van a estar peor. Las firmas que eran más productivas ahora van a tener beneficios más altos porque van a tener las ganancias que genera las mejoras de acceso al mercado. ¿Qué es lo que hizo este modelo? Este modelo nos generó o qué es lo que hace este modelo, nos permite pensar en otra forma de considerar ganadores y perdedores de la liberalización comercial. Si ustedes piensan en Heck-Sherolin, los ganadores y perdedores estaban planteados en términos de lo que sería la distribución funcional del ingreso, o los factores. Si hay dos factores, un factor gana y un factor pierde. Y tiene prescripciones muy fuertes en ese sentido el modelo de Heck-Sherolin. En este caso, la situación es distinta. Estamos hablando de firmas y estamos viendo que va a haber firmas que van a ganar y firmas que van a perder con la liberalización comercial. Por supuesto, lo mismo que decía para otros modelos se aplica en este caso. Es importante que ustedes piensen cuál es el ámbito de aplicabilidad de este modelo. En un sector donde lo que importa, o una industria donde lo que importa es el comercio interindustrial, o en un sector donde los bienes son homogéneos, posiblemente este modelo tenga menos que decir que en una industria donde los productos
que producen las distintas firmas son diferentes y donde los rendimientos crecientes son importantes. Entonces, de vuelta, ¿cuál es el ámbito de aplicabilidad del modelo? Sigue siendo muy importante de considerar. Y el aporte que hace Melitz de considerar que las firmas son heterogéneas entre sí es bien relevante, ¿sí? Porque levantamos otro de los supuestos que veníamos haciendo hasta ahora, digamos, ¿sí? ¿Para qué es importante este supuesto? Para explicar que ciertas firmas van a ganar y ciertas firmas van a perder. Bien. Espero... Bien. Espero que haya quedado claro. Cualquier cosa, cualquier pregunta, cualquier duda, me escriben, como siempre. Y cualquier pregunta o duda que tengan, la voy a tratar de aclarar en principio por email. Y si hace falta grabar otro video, lo voy a hacer con todo gusto. Espero que estén bien. Saludos. Adiós.